Bueno, hola a todos. Hola, Hola ¿qué tal? Hugo, hola Marcelo. Bueno, doy la bienvenida y comento que este es el segundo video de una serie que comenzamos con mi colega y amigo Hugo Fabio. Una serie de videos sobre el proceso creador. A este video le pusimos el siguiente título: Proceso creador y singularidades frente a lo traumático. En este video nos acompaña Marcelo Prudente, a quien agradecemos fuertemente. Él es psicólogo, es artista plástico y es arte terapeuta. En el video anterior que hicimos con Hugo, trabajamos sobre el tema del proceso creador en relación a la locura. Y lo hicimos a partir de la música. En este video, en esta ocasión, va a ser a partir de la pintura, ¿no? De las palabras y los pinceles, que la pintura nos va a permitir eh, ir pensando, ir metiéndonos en el tema de lo traumático y de los modos posibles y singulares de ir bordeando lo traumático, de ir tramitándolo, de ir masticándolo, cómo se hace eso, ¿no? Y para esto nos va a ayudar Marcelo. Entonces me parece interesante que empecemos con Hugo, con texto, Hugo, que vos escribiste en relación a este tema que nos convoca hoy. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, vamos a girar, como decíamos, en relación al tema de lo traumático, en relación a la subjetividad, pero arrancando sobre lo que venimos trabajando, que es el proceso creador. Nos preguntamos desde el proceso creador sobre la singularidad, lo traumático y el arte como herramienta terapéutica. Lo traumático, que como palabra griega remite a herida, desde el campo de la salud mental y el psicoanálisis, nunca dejó de ser aquello que conecta el decir de un acontecimiento con aquel que habla. Ahora bien, si el acontecimiento fuera una guerra o la pandemia, por ejemplo, ¿el peso de lo traumático es el mismo para todos? Claramente no. Sin dudas, las marcas de esos acontecimientos quedarán colgadas de la historia de cada comunidad, pero los efectos subjetivos y emocionales dependerán de las tolerancias psicológicas de cada uno. Al respecto, se podrían formular las siguientes preguntas. ¿De qué dependen las diferencias en las subjetividades? ¿Cuál es el alcance de lo traumático en lo personal y lo colectivo? ¿De qué manera se trabaja con el arte como herramienta en el contexto de un tratamiento? En el marco de esas preguntas es en donde podemos ubicar las singularidades, no tanto desde lo psicopatológico, sino desde lo subjetivo. Uno de los términos que podemos tomar como piso conceptual para pensar el arte como herramienta en el marco de un tratamiento psicoterapéutico es la sublimación. La sublimación, que viene del arte como discurso, alude a lo sublime y sugiere grandeza y elevación. También tiene que ver con la química, sublimar. Esto es pasar de un estado sólido a uno gaseoso. Y desde la psicología se llama subliminal aquello que podría percibirse sin que el sujeto tenga conciencia. El psicoanálisis dirá que la pulsión se sublima en la medida en que es derivada a un fin no sexual y apunta a objetos socialmente valorados, tales como la creación artística o intelectual. De vuelta, volvemos a formularnos la pregunta por la singularidad. ¿La sublimación es un mecanismo privativo y ubicable para todos o solo es para los que cuentan con condiciones y capacidades artísticas o intelectuales? Si les parece, Pavada de seguimos. preguntas.
Hugo, qué buen texto. A mí me resultó, Interesante. ¿no? Muy interesante. Y me gustó mucho también ver los sentidos que se unen a la palabra sublimación, esto de sublime. Desde la química, el cambio de estado de lo sólido a lo gaseoso, yo esto no lo sabía, me pareció muy interesante. Bueno, pensando la pandemia también, ¿no? Como lo traumático. Estamos haciendo un video por Zoom, tuvimos que aprender, estamos aprendiendo cómo es todo esto y es un momento traumático. Y quiero agregar solo esto antes de darle la palabra a Marcelo. Porque previamente hubo en un material que me mandaste, había una definición de Juan David Nacio que me gustó muchísimo sobre el tema de la sublimación, porque creo que esto tiene que ver con el trabajo de Marcelo, con lo que él viene haciendo, donde Nacio une la sublimación a la transmisión. Él dice que la sublimación está absolutamente relacionado a la posibilidad de transmitir, a alguien que despierta algo en la transmisión. Y me parece que ahí esa unión que él hace entre el proceso de sublimar y el proceso de transmitir, me parece que es interesantísimo. Así que, Marcelo, lo que vos quieras empezar a contar a partir de esto que venimos hablando. Bueno, a mí cuando lo escuchaba a Hugo, en realidad lo que se me venía a la cabeza era cuando yo tuve que empezar a usar los recursos del arte para trabajar como psicólogo. Porque se me planteaban estas cosas, yo estaba recibido y no tenía experiencia, había hecho apenas como una especie de pasantía, digamos, ¿no? Pero no tenía experiencia, y empecé a trabajar con niños con trastorno del desarrollo. Se me brindó la posibilidad y se me dijo, mira, vos acá lo que tenés que hacer es desplegar el recurso que vos tenés, que en este caso era el dibujo y la pintura, va a ser a partir de ahí que te vas a poner a trabajar y te vas a poder conectar con esto. Si no, no va a haber manera, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me empezó a plantear con todos los años de formación, la sublimación, ¿dónde está la sublimación? ¿Cómo van a poder sublimar estos chicos, digamos, si yo no puedo ni comunicar, ni conectar? O sea, eso me sonaba cuando vos hablabas, ¿no? Más allá que después uno trató de darle vuelta a los conceptos teóricos, de buscar, digamos, ¿no? Pero en principio me pasó eso. Y digamos, yo tardé muchos años en poder empezar a pensar, digamos, después y a conceptualizar lo que hacía. O sea, yo fui tratando primero de hacer, ¿no? De supervisar, de estudiar, no sé qué, y después empezar a pensar sobre la práctica, porque en principio no tenía mucho. O sea, se tenía más duda que otra cosa. Y bueno, con este tipo de pacientes, digamos, ¿no? Niños con graves perturbaciones en la comunicación y en la conexión con la vida y con lo humano, este recurso de lo gráfico, ¿no? De la materia, de empezar a meterse con ellos que tienen, muchas son patologías del contacto, desde todo punto de vista, ¿no? Del contacto afectivo, pero del contacto con cualquier tipo de sensibilidad del tacto, del olor, o sea, como hay un gran rechazo de todo, digamos, es como un gran desafío por dónde entrar, ¿no? A que se conecte con eso de una manera, digamos, que no ser invasivo y no, digamos, provocarle, digamos, crisis en el sentido de los mecanismos de defensa que ellos tienen, que son tan extremos, digamos, ¿no? Entonces, a mí ese trabajo yo creo que es el que más
me revolucionó a mí mi vida, incluso lo que yo hacía como dibujante, como pintor, que venía haciendo ya desde, yo qué sé, los 20 años, un poco más tratando de estudiar, pero desde chico, desde siempre, digamos. A mí ese trabajo con los chicos me metió en una especie de tarea que yo no era como yo pintaba, ni de la manera que yo me disponía a hacer arte, digamos, era otra. Entonces es como si me hubieran metido en el barro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mira, con esto hay que hacer. Y a mí eso me transformó mi manera de ver, de pensar la creación, de pensar, digamos, por dónde entrar, cómo es el proceso, cómo son todas las singularidades, porque a pesar que uno trabaja con una población que aparentemente tiene una clasificación parecida respecto de la patología, después vos ves que cada chico es absolutamente diferente de otro, aún con un problema que se denomina más o menos igual. Y bueno, yo creo que eso es como es lo más radical del trabajo con lo más primario, porque uno ahí se mete, es como arrancar, decía, bueno, voy a arrancar desde cero, voy a arrancar desde los primeros contactos, desde los primeros modos de conexión y de contacto con la materia y con algo que deje una marca, y que esa marca en algún momento sea algo significativo, que al principio no lo es, digamos, ¿no? Cómo se produce el recorte que un paciente puede hacer de lo que para nosotros es algo que está acomodado, que es un soporte, digamos, un plano, un lugar donde uno va a trabajar, digamos, eso no existe. Es el propio cuerpo en continuidad con la materia, con uno mismo como terapeuta, ¿no? Es como una especie de mezcla que después de lo que va saliendo, en algún momento que sea significativo un rectángulo, que sea significativo un pedazo de tela o otra cosa, digamos, o la pared, o el propio cuerpo, digamos. Entonces, como eso es todo un trabajo a lo largo del tiempo, que yo que ya pintaba y hacía obras, digamos, a mí es como que me revolucionó todo, ¿no? Es como que a mí mismo me hizo pensar en lo que yo hacía, y decir, bueno, tengo que empezar de nuevo, yo qué sé, yo todo lo que hice no sé qué es, pero yo tengo que empezar de nuevo. Yo mismo como artista tengo que arrancar ya pensando estas cosas, ¿no? O sea, y bueno, ahí el tema de la sublimación, digamos, es como todo se pone en duda lo de la teoría, digamos, en ese trabajo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sublimación está bien, yo sé lo que es la sublimación, pero la dejo acá, porque no quiero, o sea, si yo digo, acá los chicos están sublimando, en realidad yo no sé, es como que están mucho antes eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso hasta poder llegar, hasta crear las posibilidades de que algo del orden del proceso creador tenga lugar, digamos? Y por ahí hay chicos que me costó años que eso ocurra. Ahora, en el medio hicimos un montón de cosas, pero eran, viste, cosas que vos decís, si yo esto lo cierro y digo, bueno, esto es sublimación, ¿no? A mí me da la sensación que como obturaba un montón de cosas que estaban pasando que eran como más parciales, digamos, ¿no? Se estaba vinculando conmigo, se estaba vinculando con cosas que no conocía, con sensaciones, con emociones, digamos, ¿no? Y después, en algún momento, esos chicos llegan realmente a participar con una significación de un dibujo, de una obra hecha en función de una consigna o de un tema que nos hemos propuesto, y que eso empieza a tener otro sentido. Incluso yo hice durante como 5 años muestras de arte con el trabajo de los chicos, digamos, ¿no? Y ellos iban y entonces participaban de una muestra. Entonces vos decís, bueno, ahora estoy en otro momento de cuando empecé, digamos. En algún momento la sublimación anduvo por ahí, pero, digamos, Totalmente. pero es como un proceso muy largo, en ese caso es muy largo.
Entonces a mí me sonaban estas cosas, ¿no? De lo que Claro, vos decís. claro, Sí, a claro, mí claro. pensaba, me gustó mucho cuando dijiste esto del barro, porque creo que en la práctica clínica, en lo que vos hacés desde el arte o en otras prácticas, pero es estando en el barro, con el paciente, con ese paciente, digo, ahí los conceptos que uno aprendió, que uno lee, sobre los que uno escribe, qué sé yo, ahí se dejan entre paréntesis, porque si no se dejan entre paréntesis, si uno se mete en el barro con el paciente, no sé qué es eso, pero lo que es seguro es que no es una práctica que a mí, que yo pueda validar. Creo que, como decía Winnicott, ¿no? Ahí en ese espacio transicional y en ese entre que se arma con cada paciente, y me parece que estos pacientes de los que vos hablás, Marcelo, con los que empezaste, bueno, con Hugo trabajamos muchos años con pacientes psicóticos en el Hospital Evita Lanús o con algo de la locura, y ahí también el tema de lo que veíamos, porque esto que vos decías, cada paciente, quizá había una coincidencia de diagnóstico, sin embargo, cada uno era distinto, y uno tenía que apelar a distintas cosas ¿no? A distintos recursos para poder enganchar, en principio, para poder armar algo ahí, en donde, bueno, el paciente pueda mostrar qué puede, que tiene, uno ahí todo lo que también va aprendiendo. Cuando vos hablabas de revolución, recién, ¿no? Y decías, a mí me revolucionó, pensaba, por eso ese barro del entre, bueno, yo laburo con adictos, ¿no? Y también en las adicciones, ¿no? Son afecciones que implican que uno tenga que poner las patas en el barro y ponerse a pensar, pero a sentir el cuerpo también, ¿no? Ahí frente al otro. Tal cual. Sí, sí. Sí, esto del barro incluso es interesante en el sentido de que como la materia más primaria, digamos, ¿no? O sea, para ello, lo que, digamos, si nosotros nos vamos a contactar con los recursos que tenemos de la pintura, digamos, con lo que es, bueno, una de la técnica del óleo y la acuarela y de la témpera y de todos los distintos procedimientos, digamos, en realidad uno es como que tiene que empezar con el barro, digamos, en el sentido de que al principio todo es algo que va a pasar por la consistencia, por la posibilidad de fluir o no fluir, de secarse muy rápido o de hacer un material que no se seque para poder seguir trabajando. O sea, es como si hubiera que pensar desde lo más elemental, digamos, las cosas, ¿no? O con otro tipo de paciente dice, bueno, yo voy a trabajar, yo qué sé, con crayones o con óleos pasteles, o con no sé qué. Y acá todo hay que pensarlo en función de qué va a sentir, cómo va a sentir este chico esto, para qué le va a posibilitar y qué le va a poner obstáculos, digamos, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué pienso trabajar con papel? ¿No? ¿Por qué en otro momento pienso en trabajar con algo que sea pegajoso? ¿Por qué en otro momento necesito algo fluido, algo que no se pueda controlar bien, digamos, ¿no? Todas esas cosas, ahí con este tipo de pacientes se hacen más evidentes. Ahora, cuando uno después trabaja como arteterapeuta, aunque no esté con este tipo de pacientes, si sean pacientes más estructurados, por decirlo de alguna manera, Sí, 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 claro. igual es interesante plantearse esto. En lugar de dar las cosas como dadas, que si yo a una persona le doy una hoja, es una hoja, no. Piensa en la textura del papel, en la resistencia que va a tener ese papel, porque, digamos, nosotros lo que estamos tratando es de que la persona pueda desplegar toda su problemática y su conflicto ahí, en lo que nosotros hacemos. Entonces también terminamos pensando los materiales realmente como con todas sus propiedades, digamos, ¿no? Cuáles son realmente las características y las propiedades de los materiales y para qué me parece a mí, ¿no? Que puedo anticipadamente pensar, a mí me interesa trabajar con esta persona, ponerle, aflojar un poco sus defensas, entonces yo elijo la materialidad respecto de eso, ¿no? Y qué procedimiento le voy a
Por ahí es una hipótesis, por ahí después me doy cuenta que le erré con algunos, ¿no? Pero puedo volver, puedo decir, no, en realidad tendría que haber usado mejor otra cosa. Pero digo, ese es el trabajo que uno va haciendo como arte terapeuta, es decir, ¿no? Los materiales y los procedimientos son formas que nosotros tenemos que tener, son recursos que tenemos que manejar de una manera distinta a lo que sería un docente de plástica, a lo que sería un pintor, digamos, cuando hace su obra, ¿no? En ese sentido, me ayudó mucho esta práctica. Porque vas viendo lo que pasa con cada uno en este sentido, decís, la diferencia con un profesor de Obvio, plástica. obvio, o sea, yo mucho tiempo tuve que hacer colores con unas esencias que se venden que son comestibles, porque si yo pintaba con otro tipo de cosas y los chicos se comían el color, o sea, algunos, ¿entendés? O sea, podía llevarse la mano a la boca. Entonces, si bien hay pinturas que son que no son tóxicas, eso, un chico no se puede comer una cucharada de témpera, ¿viste? Porque no le va a hacer bien. Entonces tenía que preparar pinturas con azúcar impalpable y con colores, con cosas que se pudieran, que no fueran, digamos, tóxicos, claro. dañinas para la piel o para los ojos, para cualquier cosa, digamos, ¿no? Como uno tiene que pensar desde como de muy básico todo. Claro, claro. Ajá. Ujú. ¿Y te volviste más perceptivo en todo este trabajo? ¿Hay algo de la percepción que se va, no sé, Yo pensaba creo que mientras te sí, escuchaba, ¿no? y yo creo que sí, sí. Yo creo que uno se expone a una experiencia que es, eh, es muy, le plantea cosas, digamos, muy regresivas a uno digamos, también, y obviamente que uno lo va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Eh, pero, pero cómo hacer un uso instrumental, digamos, ahí de la transferencia, de lo que pasa, Totalmente. claro, de cómo uno cómo uno es conectado por ese tipo de chicos de una manera parcial, digamos, ¿no? Con cada uno con sus posibilidades, porque esto yo lo trabajaba en grupo, digamos, no es que estaba con un niño, estaba con un grupo de niños, todos distintos, digamos. O sea que estaba lo grupal también. Claro, y cómo después ir aprendiendo a trabajar con ellos de una manera complementaria, digamos, por ahí un niño muy aislado, digamos, tiene ciertas cuestiones, digamos, que son interesantes a la hora de ponerse a trabajar, y un chico, digamos, que no tiene, la cosa no está tanto en el aislamiento, sino en su desorganización, ¿no? Su hiperquinesia, ¿no? Su comportamiento un poco más desorganizado, cómo complementar a uno con otro, porque yo tengo a uno que está quieto y muy conectado con algo, y tengo otro que tiene un montón de recursos, pero digamos, es muy disperso. Entonces, ¿cómo trabajar eso en el grupo para que uno le sirva al otro, digamos, y la producción termine como medio como dirigir una orquesta, digamos, ¿no? Para que termine saliendo algo que sea satisfactorio y significativo para todos. Eso es un gran trabajo ahí que hay que Claro, hacer. y pensaba la melodía, que en todo caso, ¿no? Hablando de orquesta, melodía que se arma entre esos dos chicos que por esta singularidad de cada uno vos ubicás juntos para hacer un trabajo, porque pensaba ahí la riqueza de lo grupal como dispositivo, Sí, ¿no? sí, Viste, cada dispositivo tiene sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas, pero lo grupal con estas problemáticas, como a veces arma una orquesta con algunas potencias diferentes, porque esos dos chicos, sí, el que está más aislado y el otro más desorganizado, ahí cuando se juntan en esa propuesta tuya, entre ellos dos también se arma algo, más allá claro. de lo que vos pensás y de tu propuesta, pasa también en las adicciones, es distinto en el dispositivo grupal. La palabra que tiene el compañero del grupo, lo que le dice como intervención al otro, que es lo que puede decir el terapeuta. Entonces, en este sentido, ¿no? Me parece que es muy interesante ahí. Claro, sí, sí, tal cual.
sí, eso es y siempre es una dinámica distinta, digamos, siempre hay un montón de cuestiones emergentes, o sea, nunca es piloto automático, digamos, no, Claro, no cambia. claro. Y a su vez, digamos, como es una cosa tan intensa ahí en lo que uno se mete, ¿no? Es muy importante tener estas otras instancias después de decir, bueno, salgo de esto, digamos, puedo. Primero, supervisar el trabajo que hice, porque yo viví tantas cosas que, digamos, no tengo tanto registro, digamos. Algunas cosas tengo registro y otras me pasaron así por arriba. Entonces, el registro de la actividad, el pensamiento posterior a la actividad te da, digamos, una dimensión. Y después todos los planteos que uno se hace previamente de cómo continuar esto, de cómo lo abordo la próxima vez, para dónde voy, ¿no? O sea, Claro. este trabajo, digamos, si no tiene todas esas instancias, no se puede uno no puede recuperar realmente la dimensión de la tarea. Si uno está expuesto a una tarea así constantemente y no tiene posibilidad de salir y de pensar, es como que llega un momento que te pasa por arriba, vos tenés la sensación de que existe un montón de cosas, te cansa, digamos, ¿no? Te estresa y vos no podés elaborar nada con eso, terminás haciéndote un daño. Claro, Imposible claro. trabajar. Que sería como, estás en el barro, pero hay momentos en que hay que salirse, lavarse las patas, ¿no? Secarse, Sí, pensar un poco para Claro, después cuando volvés a entrar, porque si uno no sale un poco y estás todo el tiempo ahí, claro. también se arma Claro, como... y después pensarlo, después está en lo conceptual, que lo conceptual tiene que venir a partir de esa experiencia. Por eso te decía, si yo cuando empecé quería meter todos los conceptos que había estudiado durante 5 años, los quería enchufar ahí. Y yo decía, no sé, no puede, no encontraba cómo. Es al revés, digamos. Tal cual. Después, cuando vos ya encontraste una forma, una manera de trabajar, decís, ahora puedo pensar conceptual, puedo empezar a pensar conceptualmente esta tarea, digamos. Tal cual, No tal son cual. conceptos vacíos, no son conceptos generales, son totalmente, el concepto totalmente. aplicado a esa situación. Sí, 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 sí. Eso, pero eso yo creo que nos pasa a todos y en todo caso Todos. al que no le pasó, no le pasa, yo diría, no, no sé, pero mejor que a uno le pase, pero que es absolutamente necesario, ¿no? Porque una cosa es el discurso universitario y los conceptos y las teorías, y después está ahí, cuando estás frente al otro y a los otros que están esperando algo de vos y vos esperás algo de ellos, y ahí hay que poner entre paréntesis, ¿no? Esos conceptos. Total, esos están, es como dice Ana María Fernández, ¿no? Cuando habla de la caja de herramientas. Esos conceptos están dentro de la caja de herramientas. Pero bueno, la caja de herramientas se deja en un lugarcito. Total, están, pero bueno. Eh, Me parece que es un buen momento a partir de todo esto que fuimos conversando, para decir algo y darnos un tiempito, que es el tiempito que nos va a dar el próximo video que viene a continuación, porque es un tiempito que amerita una parte de la biografía tuya, Marcelo, que hasta ahora no desarrollamos y que nos gusta con Hugo poder charlar, y que tiene que ver con que, bueno, con que en 1982 vos participaste de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Como soldado conscripto en las islas. Y entonces queremos darle un tiempo a que vos nos cuentes un poco sobre esto y también la articulación con todo esto otro de lo que hablábamos recién, que vos nos contabas. Así que, bueno, vamos ahora a volver entonces para que puedas hablarnos de esto, ¿sí? ¿Les parece? Dale. Bueno, Dale, hasta luego. perfecto. Luego.